Señoras, señores, y señores, sobre este ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, escuchen este pequeño apunte acústico. Repito, repetimos, como las natillas Danone. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando sencillamente ese tantra hindú del que algunos utilizan para relajarse, darse paz y entrar en un ciclo de meditación. Bien, señores y señores. ¿Notan la diferencia que existe entre la A, la O y la M? La A y la O emiten vibraciones que hacen sonar el instrumento musical. La M, oclusiva, cierra y vibra hacia el interior. La A y la O vibran hacia el exterior y producen un sonido. La M cierra y vibra hacia el interior. Bien, señoras y señores, la A y la O pudieran ser transferidas a nuestra conciencia como una proyección que debe ser de alguna forma sanada o purificada, la forja de almas de la que siempre los hablo. De puertas para afuera, nuestra interacción en este paraje, en este pasillo cósmico en el que estamos haciendo una labor de sangre, sudor y lágrimas para nuestra ulterior evolución. Pero la M, que es la puerta de salida, sí, siempre es hacia adentro. Miren cómo brilla. Miren cómo en un momento determinado, cuando yo posiciono la armónica en un punto en el que connive con el brillo de la luz, destella. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aparto de la órbita de esa frecuencia luminosa, la superficie metálica de la armónica, ya no brilla. Bien, señores, sucede lo mismo con las vibraciones. A, O, proyectan hacia afuera, emiten vibraciones. Y sin embargo la muda en las cuestiones orgánicas, porque esa manifestación y esa proyección se ejerce hacia el interior, que es la puerta de salida de la que siempre hablamos también, señoras y señores. Bien, metafóricamente, hay muchos cánticos, como los mantras, como el vibración fuera, vibración dentro, que también sirven para sanearnos, pero desgraciadamente algunos de ellos han sido hackeados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bien, señores, el Cordero de Dios no quita el pecado del mundo, lo quitó desde el principio de los tiempos. Y no se le implora piedad, puesto que la piedad ya la derramó sobre todos nosotros. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo y tuvo piedad de nosotros. ¿Y eso qué significa? Que el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y tuvo piedad de nosotros, no requiere para su vanagloria miedo, terror, sujeción, contrición, pecado, vicio, cielo y infierno. No, señores y señores, esas son características de la reminiscencia judaica de aquel Dios antidiluviano que desgraciadamente se quiso prolongar mediante el hackeo de la revolución cristiana. De eso les he hablado en aquellos vídeos comparando el Evangelio de Mateo con Marcos, y no quiero hablar hoy de esto, pero sí que para aquellos, porque algunos me han escrito correos interesados en el tema, les voy a recomendar un par de libros. Este libro de René Chandel, que se llama Traidores a Cristo, que se lo puede usted creer o no, este señor también es muy luterano, muy calvinista, cójanlo con pinzas, pero de lo que habla es de toda la parafernalia que alrededor de la mal llamada iglesia de San Pedro y de sus templos, que jamás Cristo fundó, se ha
de alguna forma ha invertido y caricaturizado el mensaje de la Revolución Cristiana. Sí, señoras y señores, el enemigo lo hemos tenido siempre cerca. También les recomiendo de mi querido y estimado y admirado César Vidal el primer evangelio, el documento Q. Y les dejo que ustedes descubran el por qué. Porque no es el tema de mi vídeo. El tema de mi vídeo, señoras y señores, es muchísimo más mundano. Es la belleza o la excitación aventurera que puede despertarse en uno de la misma manera en que pudiera a un navegante del siglo XV despertársele ese interés, esa curiosidad, por intuir en cartas de navegación más o menos proyectadas, valga la redundancia por la propia intuición, nuevos caminos y nuevas rutas, toda esa ilusión, esa emoción, ese entusiasmo del descubrimiento, puede usted sobrevivirlo y vivirlo y revivirlo, no ya en este mundo físico bastante manido y somado, sino en el descubrimiento de nuevos territorios allende su propio nivel de conciencia. Traspasar y trascender su propio nivel de conciencia basilar, atómico, físico u orgánico, para atravesar los ambiguos y turbulentos océanos del plano astral y finalmente aprodar en las costas de los bajos niveles del mundo celeste, el mundo mental, en el cual podrá usted de alguna manera finalmente, mediante una conjunción más o menos agraciada de su individualidad y su personalidad, entender quién es, qué es lo que estuvo haciendo aquí abajo y por qué. Bien, señores, admito que es un tema presuntuoso, muy presuntuoso. Solo podemos divagar, pero ¿es que acaso hacemos algo más que divagar en esta cuerda orgánica? ¡No! ¡No! Señoras y señores, todo aquello que usted entiende, comprende como una realidad inamovible, heredera de ese cartesianismo, ese empirismo, que no va más allá de los elementos mecánicos y repetitivos de determinados fenómenos naturales, todo lo demás que usted intente expandir como una realidad inamovible no es más que una pura ilusión. Señoras y señores, y a propósito de esto, últimamente les he estado insistiendo muchísimo en que todos nuestros sentidos orgánicos, que son como teclas de un teclado, y que suenan de determinadas maneras, pueden ser, según el enfoque vibracional con el cual usted esté percibiéndolas, ser manifestadas de muchas formas diferentes. Por ello les decía en vídeos anteriores, y ahora lo he visto en este sustrato, digo, mira, es de lo que hablaba intuitivamente el otro día, que usted puede ver sonidos, y usted puede oír colores, y usted puede oler colores y sonidos, y al mismo tiempo usted puede tocar sonidos, colores y olores, e incluso sabores. Los sabores también tienen color y sonido, y sensación táctil. No tiene usted más que cruzar los cables, como hace un ladrón cuando cruza cables para arrancar el motor de un coche, y entenderá usted que el color y el sabor y el olor y la percepción auditiva y táctil no son más que teclas de un mismo teclado, que puede usted combinar a voluntad si tiene la capacidad de trascender de este nivel puramente orgánico, cosa que es muy complicadita, pero miren qué bonito. 1. La calidad de un pensamiento determina su color, porque ya no hablamos solamente de sensaciones orgánicas, sino de pensamientos, de sentimientos y de emociones, que también tienen colores y sabores, de sensaciones táctiles y nósmicas. Porque también los sentimientos y los pensamientos y las emociones indefectiblemente sujetas a un sustrato bajo y oratorial, tienen su traducción sensorial. Dice, la calidad de un pensamiento determina su color.
Si usted ama sinceramente, puede haber un sentimiento celeste. Si usted odia coléricamente, puede ver un color oscuro y carmesí. Si usted está particularmente interesado en desvelar los misterios de todo aquello que le rodean con su poca capacidad racional, podrá ver sus pensamientos emitiendo un tenue color amarillento. Si además su dedicación a la ciencia no es pura voluntad de saber y conocer, ingenua en esta cuerda, sino que es interesada, ese amarillo tenderá hacia el anaranjado oscuro y manchoso. Bien, etcétera, etcétera, señoras cuestiones, igualmente con los sonidos, con los olores. 2. La naturaleza de un pensamiento determina su forma. También las formas y los pensamientos y las emociones pueden verse en planos astrales rúpicamente bajo determinadas formas. Formas tenues, suaves y delicadas generalmente evocan sentimientos puros. Formas angulosas suelen evocar bajas pasiones. Hablamos de una mitología astral. 3. La precisión de un pensamiento determina la claridad de su contorno. Si usted realmente proyecta su alma hacia una imagen divina, o su devoción hacia una imagen que para usted toma las tornas de una metáfora de la divinidad, o lo que llamaban los clásicos una musa, la forma de su pensamiento será muy, muy definida, diáfana y clara, como el firmamento en las noches otoñales, hibernales, primaverales y veraniegas. Si usted tiene la capacidad de sincronizar con la primavera, verano, el otoño y el invierno de su manera concreta. Y sin embargo, si sus pensamientos sufren de interferencias que tienen que ver con las frivolidades o las tribulaciones de su día a día en esta cuerda astral, astral bajo vibratorial o física, que se tocan, son contornos, pues usted esas imágenes no las verá de manera tan diáfana, sino evasivas, las percibirá como una emisora de radio que no acaba de sintonizarse de forma correcta, y sin embargo las sintonizará, las intuirá, sabrá que están ahí y que tarde o temprano podrá o sanarlas como se merecen. Bien, señoras y señores, una pequeña pincelada de trascender a los propios sentimientos físicos y orgánicos, a su propia manifestación física y orgánica. Les quería comentar, y no quiero alargarme mucho, algo relacionado con los ensueños, con el sueño. Volviendo a entrar en nuestra capacidad de intentar escapar, huir de este sustrato bajo vibratorial puramente orgánico y dar un salto a ese ambiguo océano astral del que hablábamos al principio. No ya pretendo llegar a las espondas del mundo mental, celestial, ni tanto menos el casual, los altos niveles superiores del mundo celestial, pero sí, puesto que lo tenemos adyacente al mundo astral y tenemos acceso a través de nuestros sueños y del subconsciente, hablarles sobre disquisiciones relacionadas con la capacidad que puede usted llegar a tener de controlar sus propios sueños, aquello que llaman sueños lúcidos, poder generarlos desde su conciencia que procede de su plano mental, que trasciende al astral, para poder manifestarla en el astral, adyacente a su plano físico y orgánico. Dice sobre los sueños o en éxtasis: al pensar en las entidades encarnadas que actúan en el mundo mental, acude la pregunta de si el hombre ordinario durante el sueño o el individuo muy psíquicamente desarrollado durante el éxtasis o transporte puede penetrar en el mundo mental. En ambos casos es posible la entrada, pero sumamente rara porque es absoluto requisito previo la pureza de conducta y de propósito. Hablábamos de los colores, de los sentimientos y de las emociones, y de sus formas, y de su apariencia de manifestación intuitiva en función de su pureza. Bien, señoras y señores, todo lo que vivimos aquí abajo es una reverberación de una manifestación superior de nuestra propia conciencia. Como les decía el otro día, cuando les hablaba de que éramos sueños, de que alguien nos está soñando, no me refería ni más ni menos a nosotros mismos.
Sí, nosotros nos estamos soñando desde niveles superiores. Y cuando les hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tiene piedad de nosotros, les quería hablar, en términos teológicos, de esa propia metáfora manifestada. Y es que la revolución cristiana, Cristo, el profeta, nos soñó, tuvo ya piedad de nosotros, ya nos perdonó. La pesadilla que vivimos, arrastrando ese lastre de pecado, de horror, de defecto, de inseguridad, de infierno, de castigo, tan judaico, tan típico del Dios vengativo, Yahvé, precedente y primitivo a la Revolución Cristiana, que se ha apoderado de las instituciones eclesiásticas, sí, aquellas a las que usted, con toda la buena voluntad, sigue rindiendo pleitesía. Esos traidores de Cristo de los que les estaba hablando, el Papa, el Vaticano, con sus mitras chapadas en oro, con sus palacios y sus templos de plata y de metales nobles, y con sus influencias en la geopolítica, que decreta que usted ya no debe ser un ser humano, que intenta desconectarle de su naturaleza divina. El auténtico mal es institucional. Pero ya me vuelvo a desviar, señoras y señores, porque estábamos hablando de la capacidad de modelar sus sueños en su plano astral a través del vehículo de su subconsciente. ¿Es ello posible? Es posible en función de muchas cosas. Una de ellas es la diafanidad de su propia personalidad, porque usted es un alma vieja, usted viene rebotado de muchos sitios. Usted se está soñando a usted mismo. Esta manifestación que nosotros representamos aquí abajo no es más que un sucedáneo, una caricatura, una marioneta de aquello que, si usted sigue la cuerda hacia el infinito mundo celeste, llegará a nuestra propia entidad diáfana, la individualidad y la personalidad fundida, la espiritualidad que es común. Por lo tanto, nosotros somos sueños y la capacidad que tenemos de manifestar nuestra realidad en un sueño depende de la intensidad con la que recordemos nuestra propia esencia individual ancestral. Así pues, señoras con señores, efectivamente, cuanto más tenga usted la capacidad de recordar sus sueños e incluso manipularlos dentro de ese sustrato, esa pista de atletismo astral, muy probablemente mayor recuerdo tiene usted de sus propios orígenes. Y hay mucha gente que está muy cerca de sus propios orígenes, gente que no se distingue de su infancia, en su adolescencia o en su senectud, que tiene una luz que brilla perennemente tras los astros de sus ojos, esas dos entradas al alma, que nunca varía a lo largo del tiempo, y que no se deja amedrentar por el miedo y la ignorancia, que es precisamente la trampa a través de la cual se nos pretende desconectar de nuestra naturaleza divina. Y esa gente viene con un salvavidas de base, pero es un salvavidas que no ha sido otorgado por gracia divina, porque mira, a ti te lo doy y a ti no. Ese es concepto de la injusticia, ¿no? Yo no tengo lo que tendría que tener por mis méritos en este mundo y sin embargo ese miserable es rico, poderoso, influyente. Eso no tiene nada que ver con su riqueza. Su única riqueza es su capacidad de recordar quién es, capaz de recordar aquel que le está proyectando como un sueño en este bajo sustrato, bajo vibracional. ¿Quién es usted? Recordar es su tesoro. Recordar es su tesoro. Y quien habla diciendo que el tiempo es lo único que tenemos, efectivamente es lo único que tenemos en esta baja cuerda vibratorial para entrenar la memoria y el recuerdo de quiénes somos, de esa entidad que nos está soñando, que somos nosotros mismos en nuestra mejor versión. Por ello el tiempo cuenta aquí abajo en este pasaje, para poder limar y pulir, porque esto es una forja de almas, esa capacidad de recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos a volver. Nada más que por eso. Pero el tiempo se lo están robando. Y el robo de su tiempo es el que tiene que ver precisamente con toda la infelicidad que usted experimenta aquí abajo. Pero es que ya hemos crecido, la sociedad, la historia de la humanidad está ya acotada en unos perímetros, en unos márgenes que parten de esa aberración. La aberración de tener que usted enfrentarse a un esquema que le impide y le turba su propio recuerdo y su propio reconocimiento de su propia esencia. Esa es la base
Esa es la triquiñuela de este pasaje universal en el que nos encontramos, del cual ya la advertían las Escrituras Sagradas. ¿Por qué Cristo le decía que su reino no era de este mundo? Porque este mundo precisamente pertenece al príncipe, del cual también hacía mención en sus Escrituras Sagradas. Esto es una forja de almas, es una prueba. Señoras con señores, aquí lo único que puede usted construir es la capacidad de recordar su memoria, de fortalecerla para sus ulteriores aventuras, sus ulteriores niveles del videojuego, que seguirá recorriendo hasta desembarcar en las costas de ese plano, primero puramente mental y después casual, cuando desembarcando en la costa pueda usted, como antiguos conquistadores españoles buscando el dorado, adentrarse en la selva para llegar a esos niveles superiores causales, celestiales, que le llevarán finalmente a reunirse con ese personaje que es usted mismo, que es el que le está soñando aquí abajo. Ese es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, ya lo quitó, y que tuvo piedad de nosotros, ya lo tuvo, si tan solo lo recordamos. Y eso es precisamente lo que esta cuerda, absolutamente invertida y caricaturesca, y lúgubre, dentro de su naturaleza bajo vibratorial, que siempre lo hace todo más oscurito, más sordo, más sucio, más antihigiénico. Señores, pues señores, porque hay quien que les diga, tener que estar comiendo kebabs y evacuándolos no es precisamente mi idea del aprobamiento al plano superior mental. Sin embargo, señores con señores, es el nivel en el que me encuentro. No le pueden pedir ustedes peras al olmo. Voy a terminar diciéndoles que la capacidad que tiene usted de recordarse a sí mismo influye también sobremanera en la capacidad que tienen aquellos que le rodean de recordarse a sí mismos. Que usted tiene la capacidad, como una cerilla encendida, de contagiar su luz, su energía térmica, a las cerillas adyacentes y generar una auténtica revolución de luz. Esa fue la palabra de Cristo, ese fue el evangelio de los cristianos iniciales, antes de ser hackeados por la logia judaica, que tiene su sustrato proyectado en el global sionismo, que ahora está decretando que usted no sabe si es un hombre o una mujer, o que usted puede optar por el suicidio institucional cuando no tenga más ganas de seguir recordando quién es aquí abajo, a pesar del sufrimiento, porque el sufrimiento es la herramienta para despertar su memoria, entre otras, también el placer. Ya hablaremos otro día de esto. Toda esa palabra, señoras y señores, puede ser propagada de forma intuitiva por usted mismo a medida que usted mismo va despertando y recordando ese gran personaje que le está soñando a usted. La entidad de la cual usted no es más que un sueño en esta cuerda hipnótica y neuroléptica que estamos atravesando. Si usted recuerda, por vibración simpática, aquellos que le rodean también podrán recordar el propio personaje que les sueña, que reunidos venimos siendo el mismo. Y por eso, señoras y señores, es tan importante el arte, y por eso es tan importante la pintura, la poesía, la filosofía, la narrativa, todo aquello que pueda estimular la vibración, esa memoria, ese recuerdo que lleva al conocimiento, que decía Platón, que todos tenemos dormido como una semilla que todavía no ha podido brotar en nuestro interior. Por eso es tan importante el arte. Y por eso el arte y cualquier manifestación de esa vibración íntima es amor. No hay otra forma más directa de definirla que amor. Y cuando usted propaga ese amor de manera intuitiva, esa vibración no tiene fin y no hay fuerza que la pueda frenar, se lo garantizo. Tiene usted el poder de cambiar su realidad, y ya sé que suena a frase de chocolatina o de libro de autoayuda, pero les garantizo que es pura, si quieren ustedes, pura mecánica cuántica. Si les gusta más ese lenguaje atómico y subatómico.
bosones de Higgs, fotones, you name it, you name it. Es exactamente lo mismo. Y bien, señores consejeros, les decía que la capacidad que tienen ustedes de despertar a su congénere es retroactiva. Al mismo tiempo, ese despertar podrá también desperezar otros aspectos de usted mismo que por su propio historial kármico pueda tener mayor dificultad en despertar. Esa cooperación basada en el amor no es una canción de John Lennon, es mecánica cuántica, es la que puede cambiar la realidad aquí abajo. Al fin y al cabo, tampoco es tan relevante que cambie en esta cuerda, porque esta cuerda no deja de ser un horno, un hornillo, un crisol alquímico, una forja de almas. Hay que sacar lo mejor de aquí abajo, pero de aquí se sale. La contribución que podemos hacer para que funcione cada vez mejor ese crisol es probablemente el único sentido que tiene este pasaje, aparte de nuestra propia capacidad de ejercitar el recuerdo de nosotros mismos, del personaje que nos está soñando, que somos nosotros, de nuestra mayor manifestación. Y por lo tanto, incluso la forma que tengamos de proyectar a nuestro prójimo en sus mejores y mayores virtudes va a posibilitar el despertar de ese querido compañero que tenemos al lado. Abrirle los ojos para que vea quién es realmente, porque aquí se pretende que no sepamos quiénes somos. Pero somos una mayoría consciente y unitaria que puede mutuamente despertarse. Y contra eso no pueden nada, señoras y señores, no pueden nada. Y es más, cuanto mayor capacidad tenga usted de despertar a su prójimo, quizás una capacidad que no tenga ni despertarse a sí mismo. Quizás usted lo que está haciendo es dar un empujón a alguien que quiere saltar un muro, agacharse para que con su impulso pueda saltarlo y llegar al otro lado. Llega al otro lado precisamente porque usted puso las manos para que pudiera impulsarse sobre usted, y al otro lado, ese despertar que ha podido alcanzar gracias a la humildad, porque la humildad, y no les estoy haciendo un discurso cristiano, sino metafísico, cuántico si quieren ustedes, es esa chispa, es esa cerilla que contagia al fuego y las va encendiendo a todas. Y esa humildad al mismo tiempo lo que va a hacer es, después de que usted haya impulsado con su propio cuerpo, el peso de ese cuerpo que ha pasado al otro lado, lanzarle una cuerda para que usted pueda con muchísima más facilidad trepar y llegar al mismo lugar en el que él le está esperando, y le está esperando su ser superior, aquel que le está soñando. Así lo explican. Un ego puede manifestarse gloriosamente por modo y por medio de la imagen que en el mundo celeste forjan de él quienes le amaron en la tierra. Y sin embargo, ser inconsciente de dicha manifestación mientras actúa por medio del cuerpo físico, creyéndose incapaz de comunicarse con aquellos que residen ya en el mundo celeste y que nos están echando el cable para pasar a ese nivel que nos acerca a ese yo que estamos soñando y proyectando aquí abajo. Y aunque no podamos verlo ni sentirlo, lo podemos intuir, no tenga usted la menor duda. Está rodeado de amor. Y todo el odio que le afecta diariamente, a mí el primero, no es más que una fuerza beta y que una ilusión que se desvanece. Y que no tiene ninguna potestad sobre todo ese amor que usted está creando y al mismo tiempo está siendo creado por usted mismo desde otros niveles. Un mecanismo retroactivo de amor que es absolutamente inarrestable, como dicen los italianos. No puede ser frenado. La victoria ya es nuestra.